Iniciemos con la clase 1 de nuestro curso de Inmunología 2. El tema que vamos a abordar se llama reacción o interacción antígeno-anticuerpo. La unión de un antígeno con un anticuerpo se va a llevar a cabo gracias a una pequeña porción del antígeno que se denomina determinante antigénico, epítope o epítopo. Y esa región del antígeno se va a unir a una región del anticuerpo que se denomina parátopo. En esta clase lo que vamos a estudiar es la manera en la que el antígeno y el anticuerpo se unen. Vamos a ver cuáles son las características de esa unión. Vamos a conocer cuáles son los enlaces que están involucrados o implicados en dicha unión y vamos a ver cuál es el resultado de esa interacción. Vamos a empezar hablando de la importancia que tiene estudiar la reacción antígeno-anticuerpo. Resulta ser que muchos ensayos inmunológicos que se utilizan tanto en el ámbito científico como en el laboratorio de análisis clínicos tienen como base la unión de un antígeno con un anticuerpo. Por ejemplo, en investigación existen muchas técnicas, muchas metodologías que tienen como fundamento la unión antígeno-anticuerpo, como por ejemplo les puedo mencionar a la técnica de ELISA, a la técnica de Western blot, la citometría de flujo, la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, la aglutinación, entre muchas otras. En el caso del laboratorio de análisis clínicos, existen muchas pruebas que se utilizan para coadyuvar en el diagnóstico clínico de enfermedades de origen inmunológico o de origen infeccioso, que también tienen como base la reacción antígeno-anticuerpo. De esta manera, si hay un individuo que está infectado con algún patógeno, nosotros ya sabemos que ese individuo va a desarrollar una respuesta inmunológica y con ello la producción de anticuerpos específicos en contra de ese antígeno. Nosotros podemos detectar esos anticuerpos en el laboratorio si utilizamos el antígeno correspondiente. Es decir, yo tomo una muestra de sangre del paciente, separo el suero y ese suero lo pongo a interaccionar con el antígeno y observo si hay o no una reacción antígeno-anticuerpo. También en ese individuo yo puedo demostrar la presencia del antígeno en los fluidos o en los tejidos del individuo. ¿Cómo? Pues utilizando un anticuerpo específico comercial en contra de él. Entonces obtengo un tejido o un fluido corporal del individuo, compro el anticuerpo específico contra ese antígeno e in vitro los pongo a interaccionar y observo si hay una reacción o interacción antígeno-anticuerpo. Ese anticuerpo del que les digo que es específico y que puede ser comercial, también puede ser preparado en el laboratorio. Luego van a ver una clase con el maestro Germán, donde les va a explicar cómo es que se producen ese tipo de anticuerpos. En esta imagen vamos a observar los sitios de unión entre el antígeno, que es el que está en amarillo, y el anticuerpo. Ustedes ya saben que un anticuerpo es una molécula proteica, específicamente es una glicoproteína que está formada por dos cadenas pesadas, que son las que están en morado, y dos cadenas ligeras, que son las que están en verde. También saben que esas cadenas polipeptídicas tienen dominios, que hay dominios variables y que hay dominios constantes. Los dominios variables son los que están involucrados directamente con la unión del antígeno. Dentro de ese dominio variable hay regiones hipervariables conocidas también como CDR1, CDR2 y CDR3, que CDR significa región determinante de la complementariedad. Entonces, en conjunto a esa región del anticuerpo
que entra en contacto directo con el epítopo se le conoce como parátopo. Entonces, esos son los sitios de unión, ¿no? Son los sitios que participan en la unión de un antígeno con un anticuerpo. El parátopo, en el caso del anticuerpo, y el epítopo, en el caso del antígeno. Todas las reacciones antígeno-anticuerpo ocurren en dos etapas. La primera etapa es una etapa rápida en la que se observan dos fases, por decirlo de alguna manera. En la número 1, lo que va a ocurrir es el acercamiento físico entre el antígeno y el anticuerpo. Y en la segunda fase va a ocurrir la interacción físico-química entre el parátopo y el epítopo. Luego va a venir la segunda etapa. En esta segunda etapa, que es mucho más lenta, nosotros vamos a poder observar el resultado de una unión entre un antígeno y un anticuerpo. Y nosotros podemos observar una reacción o un fenómeno de precipitación o de aglutinación, o bien puede haber fijación y activación de complemento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ahorita les tiene que quedar claro es que toda interacción o reacción antígeno-anticuerpo ocurre en dos etapas. Una, que es donde se lleva a cabo el acercamiento físico entre el antígeno y el anticuerpo, y donde después de ese acercamiento va a haber el establecimiento de enlaces químicos entre el parátopo y el epítopo, y ya después de esa unión nosotros vamos a poder observar que hubo una unión antígeno-anticuerpo, ya sea mediante precipitación, mediante aglutinación o mediante fijación y activación de complemento. Vamos con la primera etapa, que es la interacción físico-química. Esta primera etapa se rige por la ley de acción de masas, en donde vamos a tener un antígeno que va a reaccionar con un anticuerpo, y esto nos va a formar un complejo antígeno-anticuerpo unidos. En esta reacción nosotros podemos observar una constante de asociación, pero también podemos observar una constante de disociación, lo que quiere decir que después de que se forma el complejo antígeno-anticuerpo, nosotros podemos separarlo. Podemos disociar a ese complejo nuevamente en sus componentes individuales. Entonces, las características de esta primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo son que es rápida, como ya les dije, es reversible, que es lo que les acabo de explicar, es específica y además es espontánea, lo que significa que puede llevarse a cabo sin energía. No es necesaria la energía para que se lleve a cabo esta unión antígeno-anticuerpo. En esta diapositiva lo que podemos observar es al antígeno, podemos observar al anticuerpo, es decir, es el epítopo, el parátopo. Aquí podemos observar a los enlaces, a los grupos químicos que tiene el parátopo y que tiene el epítopo. Ajá. Entonces, la característica esa de la que les hablaba de reversibilidad, es decir, de que después de que el complejo antígeno-anticuerpo se formó, puede disociarse en los componentes individuales, es decir, entre el antígeno y el anticuerpo, bueno, pues esa característica de la reacción se debe a que los enlaces que se establecen entre el parátopo y el epítopo no son enlaces covalentes, sino que son enlaces de baja energía. Esta energía de los enlaces anda alrededor de las 4 a las 12 kilocalorías por mol. Esta energía es baja si la comparamos con las 32 a 100 kilocalorías por mol que tiene un enlace covalente. En palabras simples, estos enlaces de baja energía, lo que quiere decir es que son enlaces débiles, pero como generalmente se establecen varios enlaces débiles en la unión antígeno-anticuerpo, pues esta unión es estable. Obviamente, entre mayor sea el número de enlaces débiles que se formen, la unión va a ser mucho más estable. Bueno, entonces son enlaces débiles.
Pero dentro de esos enlaces débiles, pues va a haber fuerzas de unión más débiles y va a haber otras que sean más fuertes. ¿De qué depende que esa fuerza de unión de los enlaces sea más fuerte o sea más débil? Depende básicamente de la distancia que exista entre los grupos químicos del parátopo y del epítopo. Y aquí dice, la fuerza de unión de enlaces no covalentes es inversamente proporcional a la distancia que existe entre los grupos químicos implicados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si los grupos químicos del parátopo y el epítopo están muy lejanos, la fuerza de unión, o sea, si hay una gran distancia entre ellos, la fuerza de unión va a ser menor. Y si los grupos químicos del parátopo y el epítopo están cercanos, es decir, si la distancia es menor, la fuerza de unión será mayor. ¿Y de qué depende que esos grupos químicos estén cercanos o estén alejados? Depende de la complementariedad. Entonces, la clave de la cercanía o de la lejanía y de la fuerza de unión es la complementariedad. La complementariedad que exista entre el antígeno y el anticuerpo. Es decir, si el antígeno y el anticuerpo son complementarios, como por ejemplo una llave con su cerradura, entonces va a haber un acercamiento estrecho entre el epítopo y el parátopo, lo que va a determinar altas fuerzas de unión. Pero en caso de que la complementariedad o el ajuste entre el antígeno y el anticuerpo no sea tan buena, como en este caso, como lo que vemos aquí, entonces la distancia que exista entre los grupos químicos entre el parátopo y el epítopo va a ser más grande y por lo tanto aquí la fuerza de unión no será buena. O sea, va a ser una fuerza de unión más baja que la que vamos a observar en este otro caso. A la fuerza de unión que existe entre un epítopo y uno de los dos parátopos que tiene una molécula de anticuerpo, se le conoce como afinidad. ¿Sí? La afinidad va a ser alta si hay complementariedad entre el antígeno y el anticuerpo y por lo tanto la distancia entre los grupos químicos es pequeña. La afinidad va a ser baja si la complementariedad no es buena y la distancia entre los grupos químicos es grande. Entonces, además de la complementariedad y la cercanía, la afinidad va a estar determinada, pues obviamente por el número y el tipo de grupos químicos reactivos que estén presentes en los sitios de combinación del antígeno y del anticuerpo. Y también va a depender del número de enlaces débiles que se establezcan, como ya les había dicho, ¿no? A mayor número de enlaces débiles que se establezcan, pues mayor o más estable va a ser la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Pero la interacción entre un antígeno y un anticuerpo rara vez es de este tipo, rara vez es monovalente, es decir, rara vez está involucrado solamente un epítopo y un parátopo. ¿Por qué? Pues porque los anticuerpos son moléculas bivalentes, es decir, una molécula de anticuerpo generalmente tiene dos sitios para unir antígeno. También hay anticuerpos que son multivalentes, como en el caso de la IgM, que tiene, en teoría, 10 sitios para unir antígeno. En este caso, hablamos de afinidad, pero en este otro caso no podemos hablar de afinidad. Aquí hablamos de avidez. ¿Cuándo hablamos de avidez? Bueno, cuando nos referimos a la fuerza de unión que existe entre antígenos y anticuerpos multivalentes, porque ahí no aplica el término de afinidad. Aquí el término que utilizamos es avidez. Con esto podríamos concluir que los anticuerpos IgM, ¿sí? Son o tienen mayor avidez que los anticuerpos de la clase IgG. ¿Por qué? Porque estos tienen más sitios para unir antígeno que estos de acá.
aunque ambos pudieran tener exactamente la misma afinidad. Entonces, ejemplo, aquí es la unión de un parátopo en el anticuerpo con un epítope. Aquí hablamos de esta fuerza de unión que existe aquí entre un parátopo y un epítope, hablamos de afinidad. Como aquí ya estamos hablando o estamos involucrando a más de un parátopo y un epítopo, ya el término afinidad no aplica. Aquí aplica el término avidez. Aquí la avidez es de 10 a la 6. Y si nosotros observamos un anticuerpo y un antígeno que son multivalentes, entonces aquí ya no es divalente, aquí ya es multivalente. Entonces aquí la avidez es mucho mayor. En lugar de ser de 10 a la 6, como en este caso, ahora ya es de 10 a la 10. Mayor avidez porque hay un mayor número de epítopos y parátomos implicados en esa unión. Entonces les decía yo que los anticuerpos pueden tener la misma afinidad, pero diferente avidez. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, anticuerpos que son de la clase IgG y aquí tenemos anticuerpos que son de la clase IgM, pero estos anticuerpos tienen exactamente la misma especificidad porque fueron producidos por la misma clona. Cuando la unión sea monovalente, nosotros vamos a hablar de afinidad y vamos a decir que la avidez es baja. Cuando este anticuerpo una a sus dos parátopos con dos epítopes, bueno, pues ya no podemos hablar de afinidad. Aquí vamos a hablar de que la avidez es más elevada que en este caso. Y cuando sea un anticuerpo de la clase IgM que es específico para el mismo antígeno, es decir, que tiene la misma afinidad que estos dos, vamos a hablar de que aquí la avidez es muy alta. Como les había dicho, la etapa 1 de la interacción antígeno-anticuerpo tiene como característica la especificidad. La reacción entre un anticuerpo determinado y el antígeno que ha dado lugar a su producción se conoce como interacción específica. Vamos a ver la imagen para explicar esto que les acabo de decir. Tenemos un antígeno de origen proteico y este antígeno de origen proteico tiene un epítopo inmunodominante, eso quiere decir que va a generar una respuesta inmunológica. Tiene un epítopo inmunodominante en forma de asa o en forma de loop. Si este antígeno es inoculado o inyectado a un animal de laboratorio, al paso de 7 días aproximadamente, este animal va a producir anticuerpos en contra de este antígeno y específicamente en contra de este epítope o determinante antigénico. Yo sangro al animal, centrifugo la sangre y obtengo el suero porque en el suero es donde se encuentran los anticuerpos. Ese suero lo pongo a interaccionar con el epítope ya separado del antígeno, pero este antígeno sigue conservando su misma estructura tridimensional en forma de asa o en forma de loop. Entonces, cuando yo los pongo a reaccionar, voy a observar una interacción específica antígeno-anticuerpo. ¿Por qué específica? Bueno, porque este anticuerpo fue inducido, su producción, por este antígeno de aquí. Si yo le hiciera un cambio pequeñito a este determinante antigénico, por ejemplo, que le cambie un aminoácido por otro, ya no vamos a observar una reacción antígeno-anticuerpo. Esa reacción antígeno-anticuerpo ya no se va a llevar a cabo. De la misma manera, si yo agarro ese determinante antigénico y por algún proceso químico lo desnaturalizo, es decir, lo abro, ya no tiene esa estructura conformacional o esa estructura tridimensional de loop o de asa y lo pongo a interaccionar con el suero proveniente de este animal que fue inmunizado con este antígeno, tampoco voy a observar una reacción antígeno-anticuerpo. Esto nos lleva a concluir que los anticuerpos son altamente específicos y que son capaces de distinguir pequeñas variaciones del antígeno. Por ejemplo, si le cambio un aminoácido, ya no va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Y también pueden distinguir cambios a nivel de estructura
terciaria, es decir, a nivel de conformación estérica o estructura tridimensional, como en este caso. Pero pues como todo en la vida, hay excepciones a las reglas. Y aunque las reacciones antígeno-anticuerpo son muy específicas, en algunos casos el anticuerpo que se genera contra un antígeno puede reaccionar de manera cruzada con un antígeno diferente al que indujo la respuesta inmunológica. Es decir, el anticuerpo va a reaccionar con un antígeno diferente al antígeno que estimuló la producción del anticuerpo específico, ya que ambos comparten un epítope que es idéntico o muy similar. Esto suele observarse con mucha frecuencia entre antígenos polisacarídicos que contienen azúcares similares repetidas varias veces. Evidentemente, la afinidad del anticuerpo por el antígeno de reacción cruzada va a ser menor que para el antígeno original. Veamos el ejemplo para explicar esto que les acabo de decir. Vamos a suponer que este antígeno A que tiene este determinante antigénico es inoculado a un animal de laboratorio. Al séptimo día, yo voy a obtener en el suero de ese animal anticuerpos anti-A que van a reaccionar de manera específica con el antígeno A, porque este fue el que indujo la producción de estos anticuerpos anti-A. Reacción específica. Pero si después de un tiempo a ese mismo animal yo le inoculo un antígeno diferente, es decir, un antígeno B, pero ese antígeno B tiene en su estructura un epítope que es idéntico a este epítope del antígeno A, va a haber una reacción cruzada. ¿Por qué? Porque el anticuerpo anti-A que se generó contra el antígeno A también va a reconocer a este epítope idéntico del antígeno B. Aquí estamos hablando de reacción cruzada y también hablaríamos de reacción cruzada en este otro caso donde hay un tercer antígeno C que tiene un epítope que si bien no es idéntico a este del antígeno A, es muy similar. Entonces el anticuerpo que se generó contra el antígeno A va a reaccionar de manera cruzada también con este epítope similar, el antígeno C. Un ejemplo muy claro de lo que es la reacción cruzada es el ejemplo de Jenner y su desarrollo de la vacuna contra la viruela humana. Si ustedes recuerdan lo que utilizó Jenner para vacunar a las personas, era material procedente de la viruela vacunal, de la vaccinia. No era en realidad lo que inoculaba material de la viruela humana. No inoculaba el virus de la viruela humana, sino al virus de la vaca. Pero como estos dos virus pertenecen a la misma familia, pues tienen características en común y comparten epítopos. Entonces, cuando las personas se inoculaban con el virus de la viruela vacunal, generaban anticuerpos que tenían reacción cruzada con el virus de la viruela humana. Y eso pues llevó a la erradicación de la viruela humana en 1980, si ustedes recuerdan. Otra característica de la primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo es la reversibilidad. ¿A qué nos referimos con la reversibilidad? Bueno, nos referimos a que después de que el complejo antígeno-anticuerpo ha sido formado, podemos disociarlo de una manera relativamente fácil en sus componentes originales. Es decir, podemos separar el complejo antígeno-anticuerpo en el antígeno y en el anticuerpo, y esto lo podemos hacer haciendo cambios de pH en el complejo antígeno-anticuerpo, agregando concentraciones salinas altas o utilizando agentes caotrópicos como la urea o el isotiocianato de guanidinio, que lo que hacen es desestabilizar los puentes hidrógeno que existen en la unión antígeno-anticuerpo. Y de esta manera se obtiene los componentes individuales. Esa reversibilidad nos puede servir para purificar anticuerpos de un suero inmune. ¿Qué es un suero inmune? Es un suero que contiene anticuerpos, pero en el suero no solamente hay anticuerpos, o sea, no solamente existen esas proteínas,
Existen otras proteínas y una manera en la que podemos purificar a los anticuerpos de las demás proteínas séricas es aprovechando esa característica de la reversibilidad de la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, purificar al anticuerpo anti-X, lo que voy a hacer es que al antígeno X lo voy a absorber con D, a un soporte sólido inerte como la cefarosa. Aquí tengo el antígeno X absorbido o acoplado a la cefarosa, que es un soporte sólido y es inerte. Esta cefarosa con el antígeno acoplado lo voy a empaquetar en una columna. Ajá. Y en esa columna que ya tiene al antígeno a la cefarosa con el antígeno acoplado, le voy a hacer pasar el suero inmune que contiene una mezcla de proteínas y entre esas mezclas de proteínas van los anticuerpos específicos contra el antígeno X. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ese suero inmune pase por aquí? Bueno, pues que los anticuerpos se van a quedar pegados a su antígeno y todo lo demás va a salir. Luego se va a hacer un lavado exhaustivo con solución fisiológica en esa columna para que todo lo que no se haya pegado salga. Ok, ya tengo al anticuerpo, pero ese anticuerpo lo tengo pegado al antígeno y yo lo quiero puro, lo quiero en un estado puro. ¿Qué es lo que hago? Hago un cambio de pH. O sea, paso una solución ácida por aquí e instantáneamente el anticuerpo se va a despegar del antígeno y yo lo voy a poder recuperar en su estado puro acá. Entonces ya obtuve, gracias a esa característica de reversibilidad, ya obtuve al anticuerpo en un estado puro. Ya lo separé del resto de las proteínas del suero. Lo mismo puedo hacer si yo lo que quiero purificar es ahora el antígeno y no al anticuerpo. Yo quiero de una mezcla de antígenos, quiero uno en particular. Entonces, ¿qué es lo que hago? A unas microesferas insolubles, yo les voy a unir al anticuerpo específico contra el antígeno que yo quiero purificar. Entonces, a esa columna yo le voy a agregar la solución que tiene la mezcla de antígenos. ¿Quién se va a quedar unido? Solamente el antígeno para el cual es específico este anticuerpo que está pegado a la esfera insoluble. El resto de los antígenos que no se unan porque no son específicos van a salir de la columna. De igual manera voy a hacer un lavado exhaustivo para que salga todo lo que no se ha pegado y finalmente mediante un cambio de pH o agregando una concentración elevada de sal voy a poder despegar o voy a poder disociar a este complejo antígeno-anticuerpo y voy a obtener en estado puro al antígeno, en este caso el antígeno X. A esta metodología se le conoce como cromatografía de afinidad. Entonces, con base en estas dos características, nosotros podemos concluir que gracias a ellas puede obtenerse un anticuerpo o un antígeno en su estado puro in vitro. Finalizamos con la etapa 1 y ahora vamos con la etapa número 2 de la reacción antígeno-anticuerpo, la cual consiste en la observación de un fenómeno de precipitación, de aglutinación o bien de fijación y activación de complemento. Estos fenómenos van a resultar de la unión de un antígeno que es multivalente con un anticuerpo que mínimamente puede ser divalente. ¿De qué va a depender que nosotros en esta segunda etapa de la reacción antígeno-anticuerpo observemos una reacción de precipitación o de aglutinación? Esta la vamos a ver solita al final. ¿De qué depende? Básicamente, el que nosotros observemos precipitación o aglutinación va a estar en función del tipo de antígeno que esté participando en esta interacción.
Ustedes saben que de acuerdo a su estado físico, los antígenos se clasifican en antígenos solubles y en antígenos particulados. Un antígeno soluble, como su nombre lo indica, es un antígeno que se encuentra disuelto. Y un ejemplo de antígeno soluble es una toxina, que es una proteína secretada por una bacteria. En el caso de los antígenos particulados, un ejemplo pues es la bacteria que está secretando esa toxina. O también un antígeno particulado podría ser, como su nombre lo indica, una partícula, como el látex, al cual se le une un antígeno que es soluble. De esta manera, en lugar de tener yo un antígeno soluble, como ya está unido a la partícula de látex, ya tengo un antígeno particulado. Entonces, en la reacción de precipitación, vamos a tener que un antígeno soluble multivalente reacciona con su anticuerpo específico y me forma unos complejos insolubles de gran tamaño que forman como una estructura o una red tridimensional que debido a su gran tamaño, en caso de encontrarse en solución, van a salirse de la solución y se van a ir al fondo del recipiente que contenga esa solución. En el caso de las reacciones de aglutinación, los antígenos particulados multivalentes también van a reaccionar con el anticuerpo específico y aquí no van a formar un complejo insoluble de gran tamaño. Aquí lo que se van a formar son agregados macromoleculares que se pueden observar, son como una especie de grumos que se conocen como aglutinados. Entonces, empecemos con la precipitación. Dijimos que la precipitación consiste en la interacción de un antígeno que es soluble con su anticuerpo específico y que cuando estos se unen van a formar unos macrocomplejos que son como una especie de una red en tercera dimensión de gran tamaño que debido a esto, como son insolubles, se van al fondo del tubo. Esta masa amorfa que ustedes observan aquí al fondo del tubo, que es de gran tamaño, esto es un precipitado inmune. Así se le conoce como precipitado inmune porque también hay precipitados químicos. Este es un precipitado inmune, esta masa amorfa. Aquí la reacción de precipitación se está llevando a cabo en un medio líquido, se está llevando a cabo en una solución, pero la reacción de precipitación también se puede llevar a cabo en soportes sólidos como el agar o como la agarosa. Aquí ustedes pueden observar una plaquita que contiene un gel de agarosa. Con un sacabocados a este gel se le hacen perforaciones, se le hacen unos pozos y en esos pozos se van a poner los antígenos y se van a poner muestras, por ejemplo, de los pacientes en los que queremos determinar si hay anticuerpos. Si yo quiero determinar si un individuo tiene anticuerpos antisalmonela, por ejemplo, bueno, pues yo pongo la muestra del paciente, pongo suero, donde posiblemente va a haber anticuerpos antisalmonela y en otro pocito pongo al antígeno de la salmonela. Los dejo que difundan libremente en el agar y en caso de que en la muestra del paciente haya anticuerpos antisalmonela, cuando se encuentre con el antígeno de la salmonela, lo que va a pasar es que se van a formar estas bandas de precipitación blanquecinas en forma de arcos, también pueden ser en forma de halos, dependiendo de cómo ponga yo las muestras en el agar o en la agarosa. Y ahí yo puedo decir que la prueba de precipitación es positiva, es decir, en la muestra del paciente sí hay anticuerpos antisalmonela. Y bueno, durante mucho tiempo, diversas modificaciones de la reacción de precipitación fueron los principales métodos empleados en inmunología, tanto en investigación como en la clínica. Pero como las reacciones de precipitación son métodos complejos, son métodos tardados, se sustituyeron en gran parte por métodos que son más rápidos y que solo requieren cantidades pequeñas del antígeno o del anticuerpo porque son métodos mucho más sensibles. Ahora vamos con la reacción de aglutinación. Dijimos que la aglutinación era la interacción de un antígeno particulado con su anticuerpo
específico y que íbamos a observar la formación de aglutinados o la formación de grumos. Las reacciones de aglutinación son mucho más sencillas que las reacciones de precipitación, son mucho más económicas y también son más rápidas. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una reacción de aglutinación? Solamente necesitamos la muestra, que puede ser antígeno o anticuerpo. Necesitamos el complemento, o sea, que va a ser el antígeno o el anticuerpo, dependiendo de lo que queramos buscar en nuestra muestra. Necesitamos una plaquita de vidrio y un palillo de madera para poder observar si hay o no hay formación de grumos. Puede hacerse en plaquitas, como les digo, o puede hacerse en tubitos de vidrio. Al antígeno que se encuentra presente en la superficie de la célula o de las partículas se le conoce como aglutinógeno, y al anticuerpo específico que va a reaccionar con ese aglutinógeno se le conoce como aglutinina. Una de las aplicaciones icónicas de la aglutinación es la tipificación de los grupos sanguíneos. Vamos a explicar. En los glóbulos rojos de todos nosotros hay unas moléculas o no que se denominan antígenos A y antígenos B. Aquí tenemos al antígeno A sobre la superficie del glóbulo rojo. Aquí tenemos al antígeno B sobre la superficie también del glóbulo rojo. Estos antígenos definen los tipos de sangre de cada uno de nosotros, de tal manera que si un individuo tiene sobre sus glóbulos rojos al antígeno A, pertenece al tipo sanguíneo A. Si un individuo tiene el antígeno B sobre la superficie de sus eritrocitos, pertenece al tipo sanguíneo B. Si tiene ambos antígenos, es decir, si tiene el antígeno A y el antígeno B sobre la superficie de sus glóbulos rojos, él pertenece al tipo sanguíneo AB. Y si no tiene ninguno de los dos, o sea, si no tiene antígenos A ni antígenos B sobre su eritrocito, pertenece al tipo sanguíneo O. Este antígeno D, que está aquí, también sobre la superficie del glóbulo rojo, lo que hace es determinar si somos RH positivos en caso de que esté presente o RH negativos en caso de que no esté presente. Entonces, ¿cómo se hace la tipificación? Si yo aquí tengo, este sería el aglutinógeno. Necesito una aglutinina, que sería el anticuerpo anti-A y anti-B, y en este caso, el anti-D. Bueno, esos anticuerpos son anticuerpos monoclonales comerciales. Este que está aquí es el anticuerpo, no recuerdo si es el anti-A y el otro es el anti-B. No recuerdo el color, pero creo que este es el anti-A y este es el anti-B. Entonces lo que se hace es colocar en una plaquita de vidrio una gota de sangre del individuo al cual se le quiere tipificar el grupo sanguíneo. Ponemos una gotita aquí, ponemos otra gotita aquí, otra gotita acá y otra gotita acá. Ponemos en total 4 gotas de sangre. En la primera gota vamos a poner el anticuerpo anti-A, una gota de este reactivo comercial, anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-B, una mezcla del anticuerpo anti-A y anti-B, y aquí vamos a poner una gota del anticuerpo anti-D. Estos son los grumos que se forman cuando hay una interacción antígeno-anticuerpo positiva. Entonces, si aquí hay aglutinación, aquí no hay, y aquí hay un poco, aunque no se alcanza a ver, y aquí también, este individuo se tipifica como A positivo, ARH positivo. ¿Por qué? Porque aquí está habiendo una reacción antígeno-anticuerpo. El individuo en sus eritrocitos tiene el antígeno A que está reaccionando con la gota de anticuerpo anti-A que yo agregué aquí. Aquí no hay una reacción, aquí sí debería de haberla, pero menor a lo que se observa aquí, porque aquí además de poner el anti-A estoy poniendo el anti-B, y como aquí hay aglutinación, quiere decir que ese individuo sí tiene al antígeno D, por lo tanto se tipifica como RH positivo. En este otro caso no observamos, este es otro individuo, ¿no? No observamos
aglutinación aquí, por lo tanto no tiene el antígeno A ese individuo. Aquí sí vemos aglutinación, por lo tanto este individuo tiene el antígeno B y como también tiene el antígeno D, se tipifica como BRH positivo. Este tipo de aglutinación es una aglutinación activa. ¿Por qué? Porque de manera natural la célula, que es el eritrocito, trae a los antígenos A o a los antígenos B o no sobre su superficie. En el caso, por ejemplo, de la prueba que se hace para el diagnóstico de sífilis, que se llama BDRL, se utiliza un antígeno que se llama cardiolipina, que va a unirse de manera artificial a una partícula de látex. La cardiolipina es una proteína, por lo tanto es un antígeno soluble. Como yo no quiero hacer una reacción de precipitación, porque ya les dije que son más tardadas, más complejas, lo que se hace es que la cardiolipina se une de manera artificial a las partículas de látex, entonces yo ya tengo un antígeno que es particulado y cuando yo lo ponga a interaccionar con su anticuerpo específico o con la muestra del paciente, pues en caso de que traiga los anticuerpos anticardiolipina, lo que yo voy a observar es una reacción de aglutinación y no una de precipitación. Pero como yo de manera artificial uní a esa cardiolipina, que es un antígeno soluble, al látex para hacerlo particulado, esa aglutinación ya no es activa. Es un tipo de aglutinación pasiva. Y aquí está la prueba de fijación y activación de complemento. Esta prueba es una prueba que se utilizó durante muchos años y era la única forma de diagnosticar a la sífilis. Y eso fue hace muchos años. Esta es una técnica sumamente laboriosa. Ya no se utiliza. Su importancia es solamente histórica. Porque debido a todos los avances que ha habido en la ciencia y tecnología, pues ya el diagnóstico de la sífilis se hace de otras maneras. Esta prueba se basaba en la capacidad que tiene el complemento para activarse cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo. Acuérdense que el complemento puede activarse por 3 vías diferentes. Una de ellas es la vía clásica. Cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo, el complemento lo que hace es fijarse, activarse y lisar a la célula. Entonces, en esto es en lo que se basaba esta prueba, pero no la vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque ya no se utiliza. Ya el diagnóstico de la sífilis se hace de otras maneras que son menos complejas que esta prueba. En esta tablita ustedes pueden observar diversos inmunoensayos, ¿sí? Todos estos que están aquí utilizan como fundamento a la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos a las reacciones de precipitación, ¿sí? Aquí hay diferentes variantes de las pruebas de precipitación. Están las reacciones de aglutinación, tanto la directa como la pasiva que les acabo de mencionar. Hay otra variante de la reacción de aglutinación, que es la inhibición de la aglutinación, y todos estos que están aquí son métodos inmunológicos especiales, que como ustedes pueden ver, son mucho más sensibles que los que están acá. ¿Por qué son más sensibles? Porque utilizan o requieren menor cantidad de muestra para poder ser llevados a cabo. Todos estos métodos inmunológicos especiales son los que ustedes van a conocer conforme vayamos avanzando en el curso. En este caso, en estos métodos inmunológicos especiales ya no vamos a ver precipitación ni vamos a ver aglutinación. No vamos a ver la formación de grumos o no vamos a ver la formación de esa masa amorfa que se va al fondo del tubo en la precipitación líquida. Aquí vamos a ver otro tipo de, la manifestación va a ser de otro tipo. Por ejemplo, en ELISA se utilizan anticuerpos que están conjugados o unidos a enzimas. Y cuando yo agrego el sustrato, ese anticuerpo que va unido a una enzima, nos va a generar una reacción coloreada. Yo voy a observar un color en lugar de ver
grumos o de ver esa masa amorfa al fondo del tubo, voy a ver un producto coloreado. O en el caso de la citometría de flujo o en la inmunofluorescencia, los anticuerpos van unidos o acoplados a un fluorocromo, que es una sustancia que emite fluorescencia cuando se le hace incidir un láser, un láser, en el caso de la citometría de flujo, o luz ultravioleta en el caso de la inmunofluorescencia. Todo esto lo van a entender mejor cuando veamos cada uno de esos métodos inmunológicos especiales.